El viernes se habilita un registro. El tren, por ejemplo, lo estamos pagando 11 pesos con 50 centavos. Si usted quiere, puede anotarse en este registro, renunciar al subsidio y pasar a pagar 1.000 pesos. Lo anunció el Ministerio de Transporte. ¿Qué piensa? Muy interesante. Si es para beneficio, que lo van a usar para algo útil, sí, lo puedo hacer. Ahora, si va a ser para los bolsillos de alguien, no me interesa. Con el sueldo, si nos aumentan, que llegara como para pagar 700 el boleto, le digo que lo deje a 700. Pero como no va a ser nunca, que nos dejen el subsidio. Que me dé el subsidio, porque no nos alcanza con el sueldo. Ese es el problema de acá. Y es que voy a tener que tener la opción de viajar o pagar una cuota de colegio de mi hijo. Por eso. Y este es el hashtag, el insólito anuncio del gobierno. Obviamente la oposición dice que es un anuncio electoral para hackear a otros candidatos que están diciendo que no van a subsidiar prácticamente nada o muy poco en el país el tema del subsidio al transporte. Y el hashtag para saber tu opinión es subsidio sí o no. Y también estamos en la calle, en los lugares que son medulares, a la hora de medir un poco el termómetro, a la hora de los viajeros, de quienes están todos los días peleando el peso, peleando por un espacio en un tren, en un colectivo. ¿Dónde estás, Alan? Ahí en Constitución, ¿en qué parte específica? Buen día, y estamos en el sector de la dársena de colectivos. En el caso de los colectivos, sin subsidio se pasaría a pagar unos 700 pesos en la tarifa. Y en el caso del tren pasa de 11,50 a 1.100 pesos. Bueno, claro, a partir del viernes uno podría inscribirse y renunciar al subsidio. Pero por lo que vamos hablando, la gente no está tan de acuerdo. Vamos a seguir preguntándoles. Miren, acá justamente estamos en la parada de un par de líneas de colectivo, a ver si la gente sabe, porque muchos se están enterando recién hoy de este anuncio a días de la campaña, de las elecciones presidenciales. ¿Cómo te va? Buen día. Hay un problema. ¿Cómo te va? Buen día. Estamos en TN. Hola, ¿cómo te va? Sí. ¿Vas a renunciar al subsidio? ¿Sabías que ya podés renunciar a partir del viernes al subsidio del transporte? ¿Ustedes quieren renunciar al subsidio? Le preguntan a la gente cuando tenemos un país quebrado. Están locos, están locos. Esta pregunta es una pregunta pelotuda. Estamos muertos. El anuncio no lo hice yo, señor, lo hizo el ministro de Transporte. Por eso, pero ¿quién va a renunciar al subsidio? Es un país miserable, quebrado, sin laburo, sin educación, sin un carajo. ¿Quién va a renunciar al subsidio? Se lo diga al ministro. Primero que hagan un buen gobierno, que seamos un país serio y después... ¿Por qué piensa que el ministro anunció ahora en estos días esta posibilidad de renunciar al subsidio? ¿Qué ministro? De Transporte, Julián. Porque son unos caraduras, son unos sinvergüenza, unos delincuentes son. Todos. Muchas gracias. Está la palabra entonces de un pasajero. Alan, aquí justo en el sector de colectivos. ¿Cómo le va? Buen día. Luego que no maten al mensajero. Sí, pero ahí entendió. Claro, pero ahí entendió que era un anuncio oficial, no una encuesta, simplemente sobre una posibilidad. Porque sí, claro. Bueno, le transmitimos la misma pregunta que al señor. Sí, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Señor. ¿Y vos qué pensás de la renuncia al subsidio? Pienso que es una medida más que podría engrosar el libro de Historia de la Estupidez Humana de Paul Tabori del año 70. Un gran capítulo, porque es incoherente. Yo, si gano como en Angola, no puedo pagar como en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Claro, uno piensa, en todo caso, si la plata de un sueldo sería suficiente como para poder bancar una tarifa plena, se podría hacer como pasa en el resto del mundo. La Argentina no está para este nivel de medidas. Es decir, Argentina es un país que tiene el 10% de los recursos vitales mundiales que se necesita para la vida en el planeta. Este es un recurso estratégico militar, no es un recurso, un verso mío. ¿Cómo vamos a estar en esta miseria? 7 de cada 10 chicos están pobres o no comen adecuadamente. Entonces usted pone un boleto así, lo manda a un campo de concentración de Alemania. ¿Por qué cree que el anuncio lo hacen ahora? No sé, son incoherentes, sátrapas. ¿Usted se acuerda de las satrapías que fundaba Alejandro Magno, que
Claro. El horizonte era el fin de su conquista, el horizonte siempre se trasladaba, entonces fundaba satrapía, los sátrapas sabían que nunca volvía Alejandro, entonces hacían lo que querían. Déspotas, es decir, en el peor de los casos, yo creo que Aristóteles hacía una calificación, clarísimo, ¿no? Pero... una calificación de los sistemas de gobiernos perfectos y los imperfectos. Esto es una plutocracia, es decir, gobierno en función del dinero, y caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores.